aire atmosférico y la sangre. Ese intercambio se da a nivel de la membrana alveolar. De todas maneras, yo les puse en este dibujo lo que después está más o menos descrito ahí, digamos, para que vayan mirando, pero después hablamos de los alveolos. Ese intercambio justamente de los gases se realiza ahí a nivel de esa membrana que se llama alveolo capilar, porque es donde está en el contacto entre la pared alveolar y la pared del capilar sanguíneo, y es ahí donde se produce el transporte, digamos, de los gases. Estos están dentro de los pulmones, formando parte de los pulmones, digamos, que son los órganos respiratorios esenciales, y tanto el aire como la sangre llegan y salen a través de las vías aéreas y de los vasos pulmonares, los vasos sanguíneos pulmonares, tanto venas como arterias. Se sitúan en 3 zonas: el tórax, en el que se encuentran los pulmones y las vías aéreas inferiores; el cuello y la cabeza, donde están las vías aéreas superiores, que en general tienen una función más bien pasiva, aunque a veces pueden actuar como de frenar el paso del aire, digamos. Y bueno, nosotros lo sabemos bien porque justamente en yoga practicamos esa acción de frenar el paso del aire en algunas prácticas respiratorias, digamos. Bueno, las vías aéreas superiores, aparte de la nariz, también la boca, digamos, la faringe, la laringe y la tráquea. Y las vías, lo que podemos considerar las vías aéreas inferiores, los bronquios, el árbol bronquial, formado por bronquios lobulares, segmentarios y bronquíolos. Hay una descripción así, no sé si hace falta. Bueno, ustedes lo leen en general de lo que son la nariz y las fosas nasales, digamos. O sea, hablar un poco de una anatomía mínima, digamos, y cuál es el objetivo, digamos, de la nariz en el pasaje del aire, de entibiar y humedecer el aire que va a avanzar hacia las vías aéreas inferiores de los pulmones. Y tiene funciones de protección también para que no ingresen partículas, claro, los pelitos y el moco, que también es secretado por las células mucosas, también contribuye a ese proceso de purificar el aire. Y también posee, además de retener, digamos, englobar y retener las bacterias, posee también una enzima antibacteriana que a algunas bacterias por lo menos les produce un freno y las destruye, digamos, ya en ese nivel, en ese primer nivel de las vías aéreas superiores. Y la boca, que aunque no es el conducto respiratorio habitual, digamos, ya que no posee estos mecanismos de protección, en muchas ocasiones la tenemos que utilizar, digamos, para algunas determinadas acciones, al cantar, al saltar, cuando jadeamos, digamos, al nadar. Y bueno, también se hace una descripción breve de cómo está constituida la boca en cuanto a los dientes y los músculos, el paladar. Todo también está todo recubierto por una mucosa, digamos. Y la función por la que la describimos es porque además contribuye en la emisión de la voz, fundamentalmente, digamos, ¿no? Tanto todos esos músculos que forman el velo del paladar y el paladar blando, digamos, y la lengua, son los que a través de sus músculos pueden producir las vibraciones necesarias para completar, digamos, el desarrollo de la voz en el sonido que se originan en las cuerdas vocales, también a través del pasaje del aire, digamos, ¿no? Bueno, luego la faringe, o que en su conjunto llamamos a veces como garganta, está también comunicado, eso también hay para tener una idea de cómo está todo interrelacionado con el aparato respiratorio entre sí y los otros órganos de sensorios. La faringe está comunicada con el oído a través de las trompas de Eustaquio, y
bueno, la llamamos rinofaringea, la parte que está inmediatamente por detrás de la nariz. Orofaringea, la que está inmediatamente por detrás de la boca, y la laringofaringe, que se comunica también con el aparato digestivo a través de, más o menos en la línea del esófago, digamos, ¿no? La laringe está situada en la parte cervical anterior, encima de la tráquea y debajo de la faringe. Encima de la tráquea, es decir, la tráquea está por detrás. Y está, eso sí, por ahí tener una idea de que está estructurada la laringe en base a 5 cartílagos, que son el cartílago cricoides, los 2 cartílagos aritenoides, que por ahí van a tener idea, nomás por si los escuchan, pero porque sirven de inserción a las cuerdas vocales, fundamentalmente por eso también los nombramos. Y el cartílago tiroides, que también sirve de inserción a las cuerdas vocales, y es el más voluminoso y es el que constituye lo que llamamos la nuez de Adán, que en las mujeres es un poco menos visible, digamos, pero es ese relieve de la nuez de Adán, que es el que está formado por el cartílago tiroides. El espacio comprendido. Hola. Permiso. Hola. Buen día. Estoy repasando un poco, así que no te... Estamos bien. Todo ese espacio comprendido entre las cuerdas vocales, que también que son ligamentos musculares, digamos, recubiertos de mucosa, ese espacio es el que nosotros denominamos glotis. Y por encima tiene el 5.º cartílago, que es la epiglotis, que tiene como una forma de lengüeta que puede cerrarse sobre la glotis para tapar el paso, de esa manera impedir que pase hacia el sistema respiratorio el alimento o la bebida, digamos, que vaya, en vez de ir hacia el esófago, vaya hacia la tráquea. Y acá en esta zona estoy repasando más ahora, en esta zona de la laringe, donde se produce justamente ahí en las cuerdas vocales el primer sonido de la voz, cuando vibran las cuerdas vocales con el aire que llega bajo la glotis. Luego la tráquea, situada en la mitad inferior del cuello y en la zona alta del tórax, es un tubo que también está formado por un armazón de anillos cartilaginosos, casi circulares, porque por detrás tienen una membrana un poco más flexible, o sea, no están completamente cerrados en esa estructura cartilaginosa, sino que la parte posterior es un poco más flexible y deformable, justamente para adaptarse a las deformaciones del esófago, por ejemplo, al tragar, digamos, y a los movimientos de la cabeza, cuello y la respiración. Y luego los pulmones, cada uno a cada lado de la línea media, en el tórax ya, y entre ellos dejan un espacio que nosotros habitualmente llamamos mediastino, habrán escuchado también. Cada uno tiene una forma piramidal y por lo tanto se puede definir un vértice superior y una base inferior y 3 caras. Costal, la que está en contacto con las costillas, mediastínica, o sea, hacia el centro, y diafragmática, que vendría a ser prácticamente la base. Tienen ligeras diferencias de tamaño y de forma. El izquierdo presenta una parte inferior con un entrante donde se aloja el vértice del corazón. Y se hallan también divididos a su vez en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo, justamente por ese espacio que le falta, digamos, en vez de tener 3 lóbulos, tiene 2 lóbulos. Y a su vez estos lóbulos están separados como por lo que se llaman fisuras, digamos. En las caras del mediastino, o sea, las 2 caras que dan hacia el mediastino, es donde se halla el ilio pulmonar, que es el espacio o orificio por el que entran los bronquios correspondientes a cada pulmón y las venas y las arterias también correspondientes a cada pulmón. A su vez, cada pulmón, y ahí si quieren pueden mirar el esquema de los alveolos pulmonares, está compuesto por pequeños sacos de tejido epitelial que son los alvéolos pulmonares. Ahí más o menos les da inclusive
les habla sobre si extendiéramos la superficie de los alvéolos pulmonares, cubrirían una superficie de 150 metros cuadrados, digamos, porque justamente la función que cumplen es de crear una amplia superficie de contacto para que se pueda dar el intercambio gaseoso de manera adecuada, digamos, ¿no? Es ahí donde se produce el intercambio entre el aire más rico en oxígeno y el anhídrido, que también tiene anhídrido carbónico, por supuesto, el aire, pero la proporción es mayor en oxígeno, y entonces por simple difusión entre las células epiteliales del alveolo y las endoteliales de los capilares, por simple difusión es donde se produce el intercambio por diferencia de presión, justamente, de la presión entre el oxígeno del aire y la que viene en la sangre, digamos. Entonces, después lo vamos a analizar mejor, pero es para que vayan teniendo una idea nomás. A su vez, el pulmón, más allá de que está conformado por los alvéolos, tiene una estructura de base que permite mantener su forma, digamos, que le da una estructura, que es un tejido rico en fibras de colágeno, digamos, ¿no? Y también en fibras elásticas. Es el tejido conjuntivo, que en general es el tejido de sostén de todos los órganos y de todo el cuerpo, inclusive hasta de la piel, digamos, ¿no? O sea, todos los órganos, incluimos la piel, por supuesto. Y es esa proporción rica también en fibras elásticas es la que le permite el estiramiento y luego volver a su tamaño inicial. A su vez, los pulmones están recubiertos por unas membranas llamadas pleuras, una para el pulmón derecho y otra para el pulmón izquierdo. Estas pleuras están formadas por dos hojas, una sería la visceral y la otra sería la parietal, digamos, que están casi como si fuera pegadas, pero entre ellas hay un espacio casi virtual, digamos, pero en el que hay un líquido que se llama justamente líquido pleural, que es el que permite el deslizamiento fácil, digamos, entre las dos hojas con las variaciones de tamaño y de los pulmones, digamos, para que no haya mayor fricción, digamos, ¿no? O sea, hay un vacío parcial entre estas dos hojas. A ver si están acá. Sí, acá en la hoja 62 y 63 está explicada, digamos, cómo es, como si se plegara sobre sí misma, digamos, ¿no? La hoja externa, que es la parietal, se adhiere a las costillas y a la cara superior del diafragma, y por lo tanto acompaña los movimientos del diafragma, digamos, ¿no? Y la hoja profunda, que es la visceral, que toma la forma del pulmón a la cual se adhiere. Es ligeramente más grande que el pulmón para justamente permitir los cambios de volumen del pulmón durante los movimientos respiratorios. Eso sería más o menos así muy, muy general y muy rápido para repasar la parte de anatomía del aparato respiratorio. O sea, ¿por qué lo llamamos árbol bronquial además? Porque justamente tiene la forma de, como si fuera las ramas de un árbol. Hay un tronco principal de cada bronquio, digamos, de cada lado, que son continuación de la tráquea. A su vez, este tronco principal se divide en bronquios lobulares, ya que dijimos que cada pulmón estaba el derecho constituido por 3 lóbulos y el izquierdo por 2. O sea, a eso corresponderían cada bronquio lobular, la división del bronquio troncal para ir a cada uno de esos lóbulos. Y en el interior de cada lóbulo se divide varias veces, formando primero bronquios segmentarios y después ya los bronquíolos. Esto cada vez de calibre más pequeño hasta llegar a tener casi el diámetro apenas como un pelito.
Esto también en los bronquios, sobre todo en los troncales y en los lobulares, se repite un poco la estructura de la tráquea en cuanto a la disposición de cartílagos circulares, digamos, que los mantienen abiertos, digamos, para que no se colapsen sobre sí mismos con los cambios de presión que implica la respiración, digamos. Los bronquiolos ya no tienen esa estructura cartilaginosa. Toda esta, además estas vías aéreas inferiores, está recubierta por un epitelio respiratorio que posee cilias, que son también como si fueran pelitos, digamos, minúsculos, que ondulan con los movimientos respiratorios y sirven para ayudar a la salida conjuntamente con el moco de cualquier bacteria o partícula de cualquier sustancia que haya podido escapar en el primer filtro que hace las vías aéreas superiores, digamos, y haya podido llegar hacia los pulmones. Entonces es necesaria para la buena función y mantenimiento, de manera que pueda ir subiendo y ser evacuado hacia la faringe y ahí es tragado, digamos, ¿no? Para poder ser eliminado. Esa es la función de los cilios y del moco que hay en esa zona. Justamente uno de los daños principales que se produce con el consumo de tabaco, digamos, es la eliminación, o es como si fuera que se produce un deterioro de esa mucosa y ya no hay una buena función en cuanto a eso, y se va produciendo como una inflamación crónica, digamos, porque todo ese material que no puede ser evacuado va produciendo una bronquitis crónica, digamos. Vamos a hablar un poquito del diafragma. El diafragma tiene también ahí su esquema, digamos, para tener idea de cómo está inserto, de cómo está ligado a las vértebras y a las costillas, y que también es un músculo, obviamente compuesto de músculo liso, o sea, porque no es voluntario. Radiado se dice porque tiene las fibras del músculo dispuestas en forma radiada, digamos, desde un centro visto desde arriba. Tiene como una placa de aponeurosis, digamos, que es un tejido compuesto fundamentalmente de colágeno, y tiene más o menos la forma de un trébol, y ahí es donde está, o le llamamos el centro frénico, digamos. Desde ese centro es de donde parten las fibras musculares, que se distribuyen entre fibras externales, que se van a insertar en apéndices sifoides del esternón, fibras costales que van hacia los cartílagos costales de las costillas de la séptima a la doceava, y que se entrelazan a su vez con otros músculos, digamos, ¿no? Con el músculo transverso en este caso. Y las fibras vertebrales, que se insertan en las vértebras lumbares mediante pilares, lo que llamamos pilares internos en los cuerpos de las vértebras lumbares de la 1 a la 4 en el lado derecho y de la 1 a la 3 en el lado izquierdo, y pilares externos que pasan también entre dos músculos, entre la arcada del psoas. Por eso el psoas tiene un aspecto influyente también en la respiración, entre la arcada del psoas, que va de la lumbar quinta a la apófisis transversa de la lumbar quinta también, y la arcada del cuadrado lumbar. Bueno, eso no interesa tanto, pero sí para que vean cómo todo está interconectado. O sea, no es que el diafragma funciona aislado, sino que funciona también en conjunto con otros músculos que sí son músculos de acción más voluntaria, aunque para nosotros son casi desconocidos, en el sentido que no tenemos una sensibilidad
como para apreciar más que a través de las acciones, digamos. A medida que lo analizamos lo vamos a poder conocer, pero es por eso en que está todo, para saber que está todo interrelacionado, digamos, ¿no? El diafragma tiene a su vez orificios para que pasen los vasos sanguíneos, la arteria aorta, que es la que viene del corazón y va a ir a distribuir la sangre hacia todo el cuerpo, la vena cava y la vena ácidos mayor, y los nervios y el esófago, por supuesto. Entonces, su función principal es ser músculo inspirador. O sea, es el principal músculo inspirador. O sea, por eso en la respiración de reposo, digamos, prácticamente el diafragma puede ser el único músculo que actúa, digamos, ¿no? O sea, por eso la respiración se mantiene cuando estemos en sueño profundo o en relajación profunda, digamos, porque justamente no depende del control del sistema nervioso central, sino que del sistema nervioso autónomo y de la regulación de las hormonas a través del sistema endocrino en general. Y después quería que analizáramos un poco así lo que para el yoga significa, digamos, más que nada la dinámica, también la anatomía, por supuesto, pero en base podemos partir desde las células que constituyen cada una, aunque constituyan una unidad y tienen a su vez en su interior, en general todas, una membrana celular que las separa y a la vez las conecta con las inmediatas y con el resto y con el medio ambiente también, el núcleo y el citoplasma. O sea, esta membrana celular tiene una función importante porque hace dos funciones, digamos, por un lado de conexión y por el otro lado de barrera, digamos. Es necesario que sea lo suficientemente permeable como para que deje entrar los nutrientes y salir los desechos, pero a la vez que tenga también una cierta capacidad de impedir el deterioro, digamos, y como sería cuando empieza, por ejemplo, a volverse muy rígida y ya no permite la salida de los desechos o la entrada de los nutrientes, la célula puede morir por inanición, o sea, por hambre, porque ya no tiene productos para su metabolismo, o por toxicidad, porque se le empiezan a acumular desechos que no puede eliminar. Entonces, en esta membrana, ya a partir de allí, tenemos que considerar los dos conceptos yógicos de prana y apana, digamos, que relacionan la actividad funcional de cada una de las células. Y también con la estructura de la membrana, con esos dos aspectos, sukha y sthira, que sería lo que es rígido con lo que es flexible o fácil. Bueno, el término más común nosotros le damos fácil, pero en realidad también se refiere a la flexibilidad. O sea, esos dos aspectos son necesarios para el buen funcionamiento de la célula y aunque nosotros lo definimos a prana como a partir de su partícula pra, que significa antes, y an, que significa respirar, es en general lo que nutre, además del aire, todo lo que nutre, pero también no solamente lo que nutre, sino la acción que lo realiza, digamos. O sea, se refiere a esos dos aspectos también la palabra. O sea, en general nosotros lo tenemos como un término más universal, digamos, en el sentido que designa toda manifestación vital, digamos, toda fuerza vital creativa. Pero en particular cuando analizamos desde el punto de vista celular, tenemos que también tener en cuenta este aspecto, digamos, ¿no? Y apana, porque apa significa lejos, o sea, cuando se hace la excreción, digamos, de los productos de desecho que deben ser eliminados, y también, o sea, se le llama apana a los productos que deben ser eliminados y a la acción de eliminación.
En el caso particular del aparato respiratorio que estamos hablando, se refiere sobre todo a la incorporación de oxígeno y a la eliminación del anhídrido carbónico. Pero en general se refiere a todos los productos de desecho de cada una de las células en cada uno de sus especializaciones para formar los órganos y los sistemas de órganos. O sea, necesitamos que haya un equilibrio entre estas dos fuerzas de prana y apana para que la vida exista y se desarrolle desde la célula hasta el conjunto del organismo, digamos. Y así como prana y apana son expresiones funcionales, las condiciones estructurales también son importantes, y por eso que le decía, tiene que ser lo bastante permeable como para permitir que entren y salgan materiales, pero lo suficientemente estables, o sea, estira, como para que haya un estado de bienestar libre de obstáculos, digamos. O sea, todo en todos los seres vivos y también, por supuesto, en nuestro organismo, debe equilibrarse esos dos aspectos, de contención con permeabilidad, de rigidez con plasticidad, de persistencia con adaptabilidad, de espacio y de límite. En el cuerpo humano se empieza a complejizar un poco las vías de ingreso, o sea, son un poco más complejas que cuando miramos una simple célula, y también la excreción de los desechos no son tan sencillas ni tan directas como en las células, pero también las podemos describir en términos de prana y apana, digamos. El cuerpo humano está abierto en la parte superior y en la parte inferior. Introducimos en general, también hay procesos que no son exactamente así, introducimos prana, que son los nutrientes sólidos y los líquidos por la parte alta del organismo, y luego de ser procesados los desechamos a través del canal alimentario en este caso, ¿no? Y sus derivaciones, digamos, son eliminados por las salidas inferiores como desechos sólidos y líquidos mediante la fuerza de apana, o sea, tanto los productos como la fuerza para la introducción es prana desde la parte superior, desde el orificio superior del cuerpo, y su eliminación es apana a través del orificio inferior, digamos, previa a toda la elaboración que se hace en el canal alimentario, que está apoyada por la secreción de las distintas vísceras que cumplen esa función de proveer elementos que cada una de las sustancias que vienen en los alimentos, distintos tipos de sustancias, proteínas, carbohidratos, lípidos, digamos, puedan ser degradados hasta el punto que sea necesario para que a su vez después pasen a constituir parte del cuerpo, o los que no son parte del cuerpo a ser eliminados, digamos, ya sea como desechos sólidos o como desechos líquidos, digamos. En nuestro cuerpo entonces entra también como prana a través de la respiración en forma gaseosa por las vías respiratorias altas, y permanece primero por encima del diafragma hasta que después, bueno, una vez que se absorbe en la sangre es otro proceso, pero también acá, o sea, entra por las vías aéreas y permanece en los pulmones por encima del diafragma. Ahí se da el intercambio de los gases en los capilares sanguíneos de los alvéolos y sale el anhídrido carbónico, que debe ser expulsado hacia arriba en este caso. O sea, en este caso el apana es una fuerza que puede actuar también libremente tanto hacia arriba como hacia abajo en el caso particular del aparato respiratorio. En este caso porque es gaseoso fundamentalmente. Esa capacidad de invertir la acción descendente de apana es una destreza que nosotros podemos maximizar mediante la práctica del yoga. Es una destreza propia de todos los seres humanos, digamos, pero que nosotros a través de la práctica del yoga podemos mejorar, digamos, y optimizar. O sea, la mayoría de las personas
acostumbran a empujar hacia abajo para manejar su apana, y cuando uno le pide que exhalen completamente, activan su músculo respiratorio como si estuvieran orinando o defecando, justamente por eso, porque no tienen el suficiente control como para saber qué musculatura utilizar, digamos. Por eso es la importancia del yoga en esa concientización, digamos, de los procesos, para poder manejar sin incluir parte de muscular o aparatos que no necesariamente tendrían por qué participar, digamos, de la eliminación del aire, del anillo carbónico en este caso. O sea, tanto prana como apana tienen una relación recíproca saludable, por lo tanto el cuerpo tiene que estar libre de obstrucciones, nuestro aparato respiratorio en general tiene que estar en estado de sukha, y estos principios se basan en la práctica clásica del yoga, porque también a través de la práctica del yoga aprendemos a resolver y disolver los bloqueos o obstrucciones que vendrían a ser los kleshas. Como la exhalación o expiración es una acción de eliminar desechos, una manera sencilla de aplicar esa interpretación es que si nos ocupamos de la exhalación, la inhalación se ocupa de sí mismo. Y eso más que nada lo vamos a ver después cuando hagamos la práctica de Kapalabhati. Exactamente. O sea, en la que hacemos una exhalación voluntaria, brusca en ese caso, digamos, de Kapalabhati, y la inhalación es completamente pasiva, digamos. Inclusive si nosotros nos detenemos por un momento a observar una respiración tranquila, vamos a ver que es realmente así. O sea, no necesitamos hacer fuerza con la nariz ni con una parte de nuestro sistema respiratorio, de nuestro aparato respiratorio de la parte alta, sino que es por diferencia de presión que ingresa el aire. No tenemos que hacer ninguna acción voluntaria especial, digamos, para que el aire ingrese hacia el pulmón. A través del yoga lo concientizamos, y con las prácticas aprendemos a controlar mejor, digamos, esos distintos aspectos. Así entonces, desde el punto de vista del yoga también, y en general